Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, ha dado mucho de qué hablar últimamente y que a mí personalmente me toca de cerca. Vamos a hablar de esas acusaciones, de esos rumores que a veces vuelan como pólvora, y de cómo uno se enfrenta a ellos, especialmente cuando se trata de algo tan delicado como el engaño. Específicamente nos vamos a centrar en un caso particular que ha generado bastante revuelo, y mi objetivo hoy es poner las cosas claras, sin rodeos. Si te gusta lo que escuchas, te invito desde ya a que le des a ese botón de suscribir para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. A veces la vida nos pone en situaciones donde parece que hagas lo que hagas, alguien va a encontrar algo de qué hablar. Y cuando esas habladurías se convierten en acusaciones directas, especialmente cuando son tan graves como la de engañar a alguien, la presión puede ser inmensa. Yo entiendo perfectamente que en las redes sociales, en la vida pública, las cosas se magnifican, se tergiversan, y de repente te encuentras en el ojo del huracán. Y ahí es donde uno tiene que decidir cómo responder. ¿Te escondes? ¿Te justificas hasta el cansancio? ¿O decides pararte firme y decir tu verdad? Hoy, yo he decidido la última opción, y quiero hacerlo contigo, de la forma más honesta y directa posible. El tema de hoy gira en torno a unas acusaciones de engaño dirigidas hacia Demet. Y para ser categórico desde el principio, yo a Demet no la engañé. Y quiero explicarte por qué digo esto con tanta seguridad, y qué hay detrás de estas acusaciones que sinceramente me han dolido. Imagínense la escena. Estás en una relación, compartes tu vida, tus sueños, tus miedos con alguien, y de repente empiezan a circular rumores. Al principio intentas ignorarlos. Piensas, bueno, la gente es así, siempre van a hablar. Pero cuando esas voces se vuelven más fuertes, cuando las insidias llegan a oídos de la persona que quieres, la cosa cambia. Y si esas insinuaciones se transforman en acusaciones directas, donde se te pinta como alguien desleal, como alguien que ha traicionado la confianza, pues la situación se vuelve insostenible. Y es precisamente lo que ha pasado. Me he visto en la posición de tener que aclarar que las acusaciones de que yo he engañado a Demet simplemente no son ciertas. No las he engañado. Y quiero que entiendan el contexto de todo esto. Es fácil lanzar piedras desde la barrera, ¿verdad? Es fácil juzgar sin conocer todos los detalles, sin haber vivido la situación desde dentro. Y sé que muchas de las cosas que se dicen se basan en suposiciones, en malentendidos, o simplemente en la malicia de algunos. Pero cuando estas acusaciones afectan a tu reputación, a tus relaciones personales, y sobre todo, a la confianza que has construido con una persona, la verdad tiene que salir a la luz. Y la verdad en este caso es que las afirmaciones de que yo he engañado a Demet son falsas. Quizás se pregunten, ¿por qué salen estas acusaciones ahora? ¿De dónde vienen? Y esa es una pregunta muy válida. A menudo, estos rumores surgen por varios motivos. A veces es por envidia, por ganas de ver a otros fracasar. Otras veces es por un deseo de atención, de generar polémica para ganar seguidores o notoriedad. Y en ocasiones, puede ser por malinterpretaciones de hechos que, vistos desde fuera, pueden parecer una cosa, cuando la realidad es completamente distinta. En nuestro caso, y hablando con la mayor transparencia que puedo ofrecer, creo que se trata de una combinación de factores. Hemos pasado por momentos difíciles, como cualquier pareja, y hemos tenido nuestras diferencias. Eso es normal, y lo hemos manejado de forma privada, como consideramos que debíamos hacerlo. Pero parece que algunos han interpretado estas dificultades como pruebas de infidelidad, lo cual es una simplificación injusta y sobre todo, errónea. La complejidad de una relación no se reduce a un solo evento o a una sola interpretación. Hay muchas capas, muchas conversaciones, muchos compromisos que forman el tejido de una pareja. Y en nuestro caso, la fidelidad mutua nunca ha sido puesta en duda, al menos no desde mi perspectiva, ni de forma justificada. Cuando uno está en el ojo del huracán, es tentador querer dar cada detalle, cada explicación, pero eso puede ser contraproducente. A veces cuanto más te defiendes, más pareces culpable. Y también hay aspectos de una relación que son íntimos, que pertenecen solo a las dos personas involucradas. Y aunque quiero ser transparente, también quiero proteger la dignidad de Demet y la nuestra como pareja. Lo que sí puedo decir con absoluta certeza es que las acusaciones de que yo he engañado a Demet son infundadas.
No hay pruebas, no hay hechos que las respalden. Son solo palabras, rumores y a veces difamaciones. Es importante entender que el engaño, en cualquier forma, es una violación de la confianza fundamental en una relación. Y la confianza es el pilar sobre el que se construye cualquier vínculo fuerte y duradero. Si esa confianza se rompe es muy difícil, a veces imposible, repararla. Y precisamente por eso el hecho de que me acusen de haberla roto, de haberla traicionado, es algo que me afecta profundamente. No solo por cómo me hace ver a mí, sino por el daño que puede causar a la relación en sí, y a Demet, que es una persona a la que valoro y respeto enormemente. He visto comentarios, he leído mensajes, donde se especula sobre mi comportamiento, sobre mis intenciones. Y sinceramente muchas de esas especulaciones están muy lejos de la realidad. La vida real no es una telenovela, y las relaciones personales son mucho más complejas de lo que a veces se nos presenta en los medios o en las redes sociales. Y repito con toda la convicción del mundo, yo a Demet no la engañé. ¿Qué significa esto para el futuro? Pues significa que seguiré defendiendo mi verdad, de la forma más constructiva posible. Significa que espero que la gente empiece a cuestionarse de dónde vienen estas informaciones, y a quién benefician. Significa que seguiré trabajando en mi relación, en la comunicación, en la confianza, porque eso es lo que hacen las parejas que se quieren y se respetan. Y espero sinceramente que esta aclaración sirva para poner un poco de paz, para disipar las dudas, y para que se entienda que las acusaciones de engaño no tienen fundamento. No quiero que esto se convierta en un desahogo, sino en una explicación clara y concisa. El objetivo es aclarar un punto de vista, desmentir algo que se ha dicho, y volver a centrar la atención en lo que verdaderamente importa, la honestidad, el respeto y la verdad en las relaciones. Y en este caso, la verdad es que no ha habido engaño. Entiendo que la curiosidad es grande y que muchos de ustedes se preguntan por los detalles. Pero les pido que comprendan que hay límites. Lo que sí puedo asegurarles es que cualquier decisión que tomemos como pareja, será nuestra, basada en nuestro entendimiento mutuo, y comunicada de la forma en que nosotros creamos conveniente. Pero no hay engaño. Y eso es lo más importante que quería dejarles hoy. La magnitud de una acusación de infidelidad puede ser devastadora, no solo para la persona que la recibe, sino también para la dinámica de la relación y para la percepción pública de los involucrados. Cuando se lanza una afirmación tan seria, las ondas de choque se extienden rápidamente, afectando no solo a los protagonistas, sino también a su círculo cercano y a sus seguidores. En este contexto, la necesidad de una aclaración se vuelve imperativa, no solo para restablecer la verdad, sino también para proteger la integridad y la dignidad de las personas involucradas. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para la comunicación y la conexión, también pueden convertirse en un caldo de cultivo para la desinformación y el juicio sumario. Los comentarios, los rumores y las especulaciones pueden propagarse a una velocidad vertiginosa, a menudo sin una base fáctica sólida. Es en este torbellino digital donde la verdad a menudo se pierde, y donde la reputación puede ser manchada por declaraciones falsas o mal interpretadas. Mi objetivo hoy es contrarrestar esa marea de especulación con un mensaje claro y directo. Quiero enfatizar que mi declaración de que no he engañado a Demet no es una evasiva ni una estrategia. Es la afirmación de un hecho. Las acusaciones que han surgido son, en mi opinión, el resultado de una mezcla de malentendidos, interpretaciones erróneas y, quizás, de una agenda malintencionada por parte de algunos. Es fácil construir narrativas enteras basándose en fragmentos de información o en la extrapolación de eventos. Sin embargo, la realidad de una relación, especialmente una que ha sido construida sobre la base de afecto y compromiso, es mucho más compleja y matizada. Cada relación tiene sus propios altibajos. Hay momentos de alegría desbordante y momentos de tensión y conflicto. Lo que diferencia a una relación sana de una disfuncional, no es la ausencia de desafíos, sino la forma en que se abordan esos desafíos. Hemos tenido nuestras diferencias, como cualquier pareja en el mundo. Hemos navegado por aguas turbulentas en ocasiones, y hemos trabajado juntos para superar esos obstáculos. Estas dificultades, que son intrínsecas a la vida de cualquier pareja, no deben ser confundidas con falta de compromiso o deslealtad. De hecho, la superación de estos retos puede fortalecer aún más un vínculo. El daño que estas acusaciones pueden causar es considerable. No solo afectan mi propia reputación y mi estado emocional, sino que, y esto es lo más importante para mí,
pueden erosionar la confianza y la tranquilidad de Demet. La confianza es la piedra angular de cualquier relación significativa. Una vez que se quiebra, reconstruirla puede ser un proceso largo y doloroso, si es que es posible. Por lo tanto, las falsas acusaciones de engaño no son solo un ataque a mi persona, sino a la integridad de nuestro vínculo. En este momento es crucial para mí no solo desmentir las acusaciones, sino también reflexionar sobre las fuentes de estos rumores. ¿Por qué surgen ahora? ¿Qué motiva a algunas personas a propagar información dañina? Como mencioné antes, las razones pueden ser variadas: envidia, un deseo de notoriedad, o incluso la simple satisfacción de generar drama. Sin embargo, independientemente de la motivación, las consecuencias son reales y pueden ser perjudiciales. Mi decisión de hablar abiertamente hoy no es un intento de ganar simpatía o de manipular la opinión pública. Es un acto de responsabilidad y de honestidad. Creo que todos merecemos conocer la verdad, especialmente cuando se trata de asuntos que involucran la reputación y las relaciones personales. Mi objetivo es presentar mi versión de los hechos de la manera más clara y transparente posible, y permitir que ustedes, mi audiencia, formen su propio juicio basándose en la información completa. Es importante recordar que la vida real no se desarrolla como una película o una serie de televisión. Las relaciones humanas son complejas, multifacéticas y están llenas de matices que a menudo se pierden en la simplificación mediática. Las acusaciones de engaño tienden a reducir la complejidad de una relación a un simple acto de traición, ignorando las innumerables conversaciones, los compromisos mutuos y las decisiones compartidas que forman el verdadero tejido de una unión. Lo que sí quiero dejar claro es mi firme convicción en la fidelidad y la honestidad dentro de una relación. Considero que estos son valores innegociables. Por lo tanto, cuando se me acusa de haber faltado a estos principios, mi respuesta debe ser firme y contundente. No puedo permitir que una falsedad de esta magnitud permanezca sin ser cuestionada. El futuro de mi relación con Demet, como cualquier otra relación, dependerá de nuestras decisiones conjuntas y de nuestro compromiso mutuo. Lo que sí puedo garantizar es que cualquier paso que demos, cualquier decisión que tomemos, será siempre desde la honestidad, el respeto y la comunicación abierta. No hay espacio para el engaño ni la deslealtad en nuestra relación, y estoy comprometido a mantener esos estándares. Agradezco enormemente su paciencia y su disposición a escuchar. Sé que este es un tema sensible y que a menudo es más fácil caer en la tentación de juzgar o de creer lo primero que se escucha. Sin embargo, les invito a reflexionar sobre la importancia de la verdad, la empatía y la consideración hacia los demás, especialmente en un mundo donde la información puede ser tan fácilmente distorsionada. Mi intención al compartir esto es sanar, aclarar y seguir adelante. No quiero que este sea un momento de conflicto prolongado, sino una oportunidad para reafirmar mi verdad y mi compromiso con la honestidad. Espero que esta explicación les haya sido útil y que a partir de ahora, vean la situación con mayor claridad. Para concluir, quiero reiterar mi mensaje principal: las acusaciones de que he engañado a Demet son completamente falsas. No existe ninguna base real para ellas, y confío en que esta aclaración servirá para disipar cualquier duda o malentendido. La confianza y la honestidad son valores que valoro profundamente y la idea de haberlas traicionado me duele enormemente. Agradezco una vez más su tiempo y su atención. Si este vídeo les ha parecido informativo y valioso, les animo a que le den un me gusta. Compartir este vídeo con quienes consideren que podría interesarles es también una forma importante de apoyo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este. Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y sus reflexiones sobre este tema. Siempre, por supuesto, desde el respeto y la consideración mutua. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme en este momento. Significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.